Bueno, después de que el Señor compartió su última cena con sus discípulos, el Señor anunció por segunda vez la negación de Pedro para después dirigirse al huerto de Getsemaní. Marcos 14:26, ahora sí, dice la palabra: cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Cuando hubieron cantado el himno, los salmos que se cantaban durante la Pascua eran los salmos Jalel. Este conjunto de salmos Jalel estaba conformado a partir del Salmo 113 hasta el Salmo 118. Ahora, si somos observadores, el Salmo 113 comienza con alabanza a Dios. Así dice: alabad siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Ahora, el Salmo 118 termina como, hermanos, con alabanza también a Dios. El Salmo 118:29 termina con esta frase: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Ahora, en medio de estos salmos tenemos el Salmo 115, que dice en el versículo 1 lo siguiente: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, nunca nosotros, nada nosotros. Es lo que significa esta palabra no en el hebreo. Nunca y nada nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia, por tu verdad. En medio de los salmos Jalel también encontramos el Salmo 116, que inicia con el siguiente verso. Salmo 116, versículo 1 dice: amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas. Algunos estudiosos creen que el himno que Jesús y sus discípulos cantaron fue el Salmo 118, que comienza y termina con suprema alabanza a Dios por su bondad y misericordia. Leamos rápidamente el versículo 1 del Salmo 118. ¿Cómo comienza este salmo? Dice: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Y cómo termina ese Salmo 118, versículo 29? Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Hermanos, cualquiera de estos salmos Jalel en los labios de nuestro Señor fue una verdadera canción de adoración, porque este canto brotó de labios puros, santos, que nunca fueron manchados por el pecado. Porque en vez de maldecir, nuestro Señor, ¿qué hacía? Siempre bendecía. En vez de quejarse, Él daba alabanza a Dios. Primera de Pedro 2:23 dice: quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Y nosotros tenemos que seguir ese ejemplo. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. La palabra de Dios dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Jesús se llenaba de qué, hermanos? De la palabra de Dios. Por 30 años, Él estudió las palabras del Antiguo Testamento. Nuestro Señor Jesús memorizó la Escritura a tal grado que eran parte de su ADN. La palabra de Dios corría por sus venas. De hecho, el Señor citó en varias ocasiones la palabra de Dios. Frases como las siguientes nos muestran que la vida de Jesús estaba saturada de la palabra de Dios. ¿No habéis leído? ¿O no habéis leído en la ley? ¿Ni aún esta escritura habéis leído? ¿No habéis leído en el libro de Moisés? El Señor estaba saturado de la palabra de Dios. Así que cuando nuestro Señor hablaba, lo que salía abundantemente de su boca, ¿qué era, hermanos? La palabra de Dios, para bendecir a todos. El himno que cantó el Señor Jesús antes de ir al Getsemaní fue uno de los salmos Jalel. En otras palabras, Él cantó la palabra de Dios. Ahora vayamos al libro de Mateo para entrelazar el canto del Señor con la opinión que Dios Padre tenía y sigue teniendo acerca de su Hijo.
Vamos a ver qué dice Mateo 17:5. Vamos a ver qué Dios dijo de su Hijo. ¿Qué opinaba Dios Padre de su Hijo? Mateo 17:5 dice: mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Dios dijo: este es mi Hijo amado. Dios Padre dijo eso. Esto implica una maravillosa verdad. Dios siempre ha amado a su Hijo. Antes de la fundación de este mundo, Dios Padre ya amaba a su Hijo. Lo amó mientras estuvo en este mundo y lo seguirá amando por toda la eternidad. Además, Dios dijo de su Hijo: en quien tengo complacencia. Otras versiones dicen: estoy muy complacido con Él, estoy muy contento con Él. La palabra griega que se utilizó para complacencia aquí es eudokeo, que significa pensar bien de alguien, aprobado, agradar, gozar y placer. Es decir, Cristo fue un Hijo obediente y Dios estaba muy complacido con Él. La vida del Señor Jesús fue una vida de olor grato. Dios estaba muy complacido con ese aroma fragante de obediencia y de sujeción del Hijo. Efesios 5:2 nos comprueba esto. Así dice la palabra: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ahora vayamos a Isaías 42:1, y aquí vamos a encontrar otra expresión muy tierna de Dios Padre acerca de su Hijo. Isaías 42 versículo 1 dice: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Contentamiento, la palabra hebrea es raksá, que significa satisfacer una deuda, aceptar, afecto, amado, complacer, desear, estimar, favor, gozar y gracia. Es decir, solo Cristo y únicamente Cristo satisfizo la justicia y santidad de Dios. El sacrificio de Cristo fue aceptado y fue agradable y de gran estima ante los ojos de Dios. Hermanos, Jesucristo ha sido el supremo ejemplo de lo que significa ser un verdadero adorador. ¿Queremos aprender a adorar a Dios? Veamos a Jesús, que no se quejaba. Él adoraba a Dios. A pesar de las situaciones que él enfrentaba, que fueron muy duras, él adoraba a Dios. Él adoró a Dios, a Dios Padre en espíritu y en verdad. La vida en obediencia de nuestro Señor fue un aroma agradable a Dios y la melodía más dulce y hermosa que ha escuchado Dios Padre. Por lo tanto, Dios tiene un concepto muy alto a su Hijo. En Mateo 12:18 dice: mi amado, en quien se agrada mi alma. Mateo 12:18 dice: aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. Mi amado. La palabra amado, agapetos, palabra que viene de ágape, un amor incondicional. Dios Padre ama profundamente a su Hijo. Aquí surge un par de preguntas. ¿Qué padre envía y entrega su Hijo para que lo maten de una manera tan brutal y sanguinaria? ¿Será que toda la humanidad era digna de recibir tan grande regalo, el Hijo amado? Hermanos, todo esto se resume en dos estrellas que brillan con gran intensidad dentro de la Biblia. Estas dos estrellas brillantes se llaman gracia y misericordia. Un favor inmerecido, una compasión,
Eso es lo que significa misericordia. Tener compasión, ver a alguien que está hundido en sus miserias y pecados y de ahí tomarlo. Ahora, hagamos aquí un Selah profundamente. ¿Cómo están nuestras vidas delante de Dios? La Escritura dice en Romanos que presentemos nuestras vidas en sacrificio vivo y santo y también agradable a Dios. Es lo que dice Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Cómo está el Señor? ¿Cómo están nuestras vidas delante de Dios? ¿Serán una dulce melodía a sus oídos? ¿Serán como olor fragante delante de Dios? ¿Cómo están nuestras vidas? O el Señor se tapa sus oídos. No te quiero ni escuchar. Estás muy mal. Hueles muy mal. Presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. El Señor y sus discípulos entonaron su último himno antes de llegar al huerto de Getsemaní. Y dentro de ese mismo pasaje, pero más adelante, nuestro Señor Jesús anuncia la negación de Pedro. Después de que el Señor cantó uno de los himnos Jalel y anunció esta negación, se dirigió como un guerrero valiente al huerto de Getsemaní para ahí, hermanos, librar una batalla con dimensiones de eternidad que solo él podía ganar. En la batalla contra el ejército de Hitler se perdieron muchas vidas y además estaba en riesgo el exterminio total de todos los judíos, ¿sabían? El ejército de Estados Unidos y otros países tuvieron que intervenir para que Hitler no siguiera asesinando judíos y continuara con sus planes maquiavélicos. En el libro de Esther, de igual manera, la intriga de Amán, el primer ministro persa, amenazó la extinción de los judíos, pero Esther intercedió para salvar al pueblo de este genocidio. Bueno, en el huerto de Getsemaní se libró la mayor de todas las batallas, porque no solo estaba en juego las vidas de las personas, sino el destino eterno de toda la humanidad. En ese huerto estaba el Señor, quien en su humanidad luchaba por nuestra salvación, lo cual implicaba el abandono y la furia de Dios por causa de nuestros pecados. Hermanos, la historia del Señor Jesús en el huerto de Getsemaní es uno de los pasajes más profundos de la Escritura. Contiene cosas que ningún hombre puede entender. El pasaje del huerto de Getsemaní es un pasaje santo como todos los demás pasajes de la palabra de Dios. Así que les invito el día de hoy a que nos quitemos el calzado de nuestros pies para comenzar a escudriñarlo, porque estamos delante de un Dios santo. Vamos al versículo 32, Marcos 14:32. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Vinieron a un lugar llamado Getsemaní. Como muchas otras noches, Jesús salió de la ciudad y fue a un huerto conocido como Getsemaní. ¿Qué significa esta palabra? Prensa de olivas y molino de aceite. El molino de aceite era un lugar donde se molían las aceitunas para obtener aceite. Así también en ese lugar la humanidad de nuestro Señor fue prensada y molida debido a la profunda tristeza y terrible angustia que Él enfrentó. Ahora, en ese huerto el Señor con frecuencia se reunía con sus discípulos para apartarse de las multitudes y tener un tiempo de comunión y de enseñanza privada con sus discípulos. En otras palabras, era como su aposento secreto. Era como ese huerto donde Él mismo había puesto a Adán y a Eva para que tuvieran comunión con Él.
De hecho, este lugar Judas lo conocía muy bien, porque fue ahí precisamente donde guió a los enemigos del Señor para entregarlo con un beso. Con este beso mostró que su amor hacia el Señor era falso, porque su amor era de dientes hacia afuera. Así como Judas, muchos profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Ahora bien, este lugar en el que el Señor había tenido tantas hermosas pláticas con sus discípulos, muy pronto se iba a convertir en un auténtico campo de batalla. Una gran batalla que él enfrentó como un guerrero valiente, que se lanza a lo más recio por amor de todos nosotros. Se puso enfrente de la batalla nuestro Señor. Sentados aquí, entre tanto que yo oro. Esta gran batalla en el huerto de Getsemaní, el Señor la enfrentó como hermanos, con oración, con el arma poderosa de la oración, no en sus fuerzas, fue en oración. Cuando atravesamos por pruebas o tribulaciones, ¿qué es lo primero que hacemos? ¿A dónde corremos? ¿Buscamos otras alternativas o doblamos nuestras rodillas, como lo hizo el Señor? El Señor Jesús es nuestro ejemplo en todo. Y aquí nos dejó una gran enseñanza. Ante cualquier situación, por muy pequeña o grande que estemos pasando, lo primero que tenemos que hacer es orar. Orar. Por muy la situación que esté trágica, ora al Señor. Pídele ayuda. No lo hagas en tus fuerzas. Versículo 33. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Marcos 14:33. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan. Jesús escogió a estos 3 discípulos para que lo acompañaran en su momento de agonía. Por otro lado, recordemos que Juan y Jacobo en una ocasión se le acercaron a Cristo para hacerle una petición. ¿Cuál era esa petición? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. El Señor Jesús les contestó: no saben lo que piden. Y les hizo una pregunta: ¿pueden beber el vaso que yo bebo, ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos contestaron: podemos, sin saber lo que esto representaba. En otras palabras, el Señor les estaba diciendo: ¿están dispuestos a padecer y morir como yo? Ellos no lo habían entendido. Y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Cuando Jesús se apartó para orar, Marcos en el griego usa 2 palabras muy fuertes: exambeo y ademoneo, tristeza y angustia, para indicarnos el intenso dolor y la terrible angustia que estaba experimentando el Señor. La palabra griega para angustiarse se refiere a un sentimiento de terror muy profundo. Ante la perspectiva de cargar con la completa furia de Dios contra el pecado, Jesús en su humanidad fue presa de un terror, hermanos, que nadie en este mundo ha experimentado. ¿Te has sentido angustiado? ¿En depresión? No se compara, hermanos, con esto que él estaba viviendo. Nada. Lucas en el pasaje paralelo nos ayuda a complementar este cuadro de profunda angustia. Lucas 22:44. Vamos a leer este versículo. Y estando en agonía, esto significa una extrema tensión emocional, angustia, lucha, conflicto. Oraba más intensamente. Cuando las situaciones estén muy mal en nuestras vidas, muchos se rinden. Jesús, ¿qué hacía? Oraba más intensamente. Algunos dicen: no, es que no da resultado.
él oraba más intensamente. Porque era una batalla muy fuerte. Por eso oraba con mucho fervor. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. El médico Lucas aquí nos da un detalle visual de la grande angustia del Señor Jesús. Era su sudor como grandes gotas de sangre. Muy posiblemente el Señor experimentó un fenómeno llamado hematidrosis o hemidrosis. Esta es una condición muy rara que se da en un caso entre 8 millones de personas. Su probabilidad es muy baja y se atribuye a estados muy intensos de presión que provocan una dilatación de los vasos sanguíneos en la membrana de la piel. De esa manera la sangre se mezcla con el sudor. Ahora, ¿qué fue lo que provocó esta grande agonía en el Señor Jesús? Algunos creen que Él estaba agonizando porque estaba muy cerca de ir a la cruz y morir ahí. Pero en el caso de Jesús, hermanos, debemos salir de la caja para ver más allá. Él no solo estaba a punto de morir como cualquier persona, sino que moriría por los pecados de toda la humanidad. Por eso su sudor era como grandes gotas de sangre. Isaías 53, versículo 6, nos dice que Jesús cargó con el pecado de todos nosotros. Dice el versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Millones de pecados, desde una mentira hasta los pecados más atroces, el Señor los llevó sobre su espalda. En el huerto, literalmente, había una guerra frontal entre las tinieblas y la luz, entre la vida y la muerte. El destino de todos, hermanos, se estaba debatiendo en una oración en ese huerto de Getsemaní. ¿Por qué no le quiere dar un aplauso al Señor? Todo lo que... ¡Wow! Yo me quedo sin palabras. Todo lo que Él hizo por nosotros. Versículo 34. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. La tristeza de Jesús era tan grande que pudo haberle causado la muerte en ese momento. Su angustia no tenía nada que ver con el temor a los hombres o con el tormento físico, aunque no tenemos que minimizarlo. Pero él estaba muy triste porque en pocas horas tenía que beber por completo la furia divina contra el pecado. Su alma se hundió en una profunda tristeza porque se aproximaba lo peor, y no era la muerte física, el abandono de su Padre y la ira divina de Dios también por causa de nuestros pecados. Hermanos, si algo el Señor Jesús no podía soportar, era que su Padre lo dejara. Él tenía esa comunión desde el principio. Era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Desde la eternidad siempre han estado juntos y unidos. Pero cuando estaba en la cruz del Calvario, ahí, Elí, Elí, lama sabactani, ¿por qué me has abandonado? Él no podía soportar eso. Era muy duro para él. Quedaos aquí y velad. Cuando Jesús se apartó para orar, llamó a sus discípulos para que oraran también. Esta no era la primera vez que les había exhortado a esto. Ya lo había hecho previamente. Hermanos, la palabra de Dios es viva. Estas palabras de nuestro Señor también son para nosotros. ¿Por qué? Porque muchos están dormidos. Debido al sueño pesado que tienen, han perdido la sensibilidad frente al pecado, ¿sabían? Están anestesiados, no reaccionan, siguen dormidos. Velad y orad, nos dice el Señor. Yéndose un poco adelante, dice la Escritura que se postró en tierra
Los discípulos quedaron a cierta distancia de Jesús. Todavía podían verlo y oírlo. El evangelista nos dice que el Señor se postró en tierra. La postura que adoptó el Señor para orar fue de total sumisión a la voluntad de su Padre. Ahora, esta escena es por demás maravillosa, ya que unos días antes Él había entrado a Jerusalén como rey. Pero ahora vemos a este mismo rey con sus rodillas dobladas delante de su Padre, sufriendo una angustia indescriptible. Aquí vemos a nuestro Señor Jesús orando con un corazón absolutamente rendido a la voluntad de su Padre. ¿Y qué le decía en esta oración? Versículo 36. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Abba, Padre. En ese momento de profunda angustia, Jesús no se sintió lejos de Dios el Padre. Él se sintió tan cerca del Padre que lo ama, que utilizó el nombre Abba, un término arameo que denota intimidad y afecto. Es como decir papi. Esto nos revela la hermosa comunión que tenía con su Padre. Todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa. Hermanos, Jesús sabía que Dios tenía todo el poder para proveer un plan alternativo de salvación si así Él lo deseaba. Sin embargo, en respuesta a las conmovedoras oraciones de Jesús, el Padre no apartó la copa de Jesús. En lugar de eso, lo fortaleció a su Hijo amado para que soportara hasta el final. Eso es lo que dice Lucas. Dice que se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle en el pasaje paralelo. Ahora, repetidamente en el Antiguo Testamento la copa es una ilustración de la ira y del juicio de Dios. Aparta de mí esta copa. Eso lo podemos ver en el Salmo 75:8, Isaías 51:17 y Jeremías 25:15. En ese momento Jesús se convirtió como si fuera en un enemigo de Dios, quien fue juzgado y forzado a beber de la copa de la ira del Padre, para que así nosotros no tuviéramos que beber de esa copa. Hermanos, esta era la principal causa de la agonía de Jesús. Mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Jesús se encontraba en el valle de la decisión. En su humanidad estaba sufriendo mucho, estaba peleando por nuestra salvación. Esta gran batalla en el Getsemaní era la llave para abrir el plan de redención. La batalla que él enfrentó en la cruz del Calvario fue ganada previamente con una oración llena de sumisión y obediencia en el huerto de Getsemaní. Lo que significa que la vida de Jesús ahí en ese huerto, hermanos, ¿saben lo que pasó? Desprendió una dulce melodía y un aroma fragante delante de Dios. ¿Pueden imaginarlo? Desde ese niño que se llenaba de la palabra de Dios y que vivió una vida santa y que honraba a sus padres y que honraba a todos los demás y que predicó el evangelio y que amó a sus discípulos y durante 3 años se entregó en cuerpo, alma y espíritu, y en ese momento todo eso se consumó, toda esa obediencia y ese amor a Dios fue como una canción hermosa delante del Padre y un aroma fragante, un perfume delicioso delante de Dios. ¡Wow! Dios escuchó una dulce melodía de obediencia para sus oídos y olió un delicioso aroma de sumisión a su voluntad. Versículo 37. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar 1 hora? Después de un tiempo de oración, Jesús volvió a donde había dejado a sus discípulos y los encontró durmiendo.
No fueron capaces de estar con su Señor en ese momento tan difícil. Jesús quería que sus discípulos estuvieran listos para enfrentar la guerra que se aproximaba. Sin embargo, no pudieron orar ni siquiera una hora. Hermanos, vendrán más pruebas, vendrán más situaciones a nuestra vida. Necesitamos orar para estar fortalecidos. No es tiempo de dormir, no es tiempo de relajarnos, es tiempo de estar sobrios, con los ojos abiertos, de trabajar, de seguir adelante. Sus más íntimos discípulos no pudieron estar con él en oración ni siquiera una hora. Pedro le había dicho que él daría su vida, pero fue derrotado por el sueño. Fue derrotado por el sueño. Hermanos, con esto queda claro que era un camino únicamente trazado para el Señor. Él caminaría solo por el valle de la sombra de muerte para darnos vida. Versículo 38, Marcos 14, 38. Velad y orad para que no entréis en tentación. La tentación a la que se refiere Jesús y para la que debían estar preparados sus discípulos consistía en no negarlo una vez que fuera arrestado y crucificado. Imaginen el impacto para los discípulos al ver a su maestro siendo objeto de burlas de todos los hombres que se acercaban a él cuando estaba clavado en la cruz. Esta exhortación de Jesús, velad y orad, debe estar presente constantemente en nuestros corazones como la única forma real para vencer las guerras de las tentaciones. ¿Ya ves por qué caemos? Porque no nos fortalecemos. Porque no nos llenamos de la palabra de Dios, porque no nos llenamos del Espíritu Santo y reaccionamos ¿cómo? En la carne. ¿Por qué le respondes a las personas con maldición cuando te maldicen? Porque estás viviendo en la carne. Por eso, cuando te llenes de la palabra y del Espíritu, vas a hablar la palabra, vas a estar controlado y ser guiado por el Espíritu Santo, no por tu carne. Velad significa estar alerta, que es todo lo contrario a estar dormido. El Señor estaba exhortando a sus discípulos a discernir cuando se encontraran bajo algún ataque espiritual. Ellos no debían permitir que la confianza en sí mismos los llevara a un letargo espiritual. ¿Cuántos han entrado en un letargo espiritual por la pandemia? Muchos, hermanos. Muchos. Se quedaron dormidos espiritualmente. Las tentaciones y la lucha contra el pecado, hermanos, déjenme decirles algo, será toda la vida, toda la vida. Por lo tanto, hay que velar y orar. El Señor señaló que la razón por la que es imprescindible que mantuvieran esa actitud de vigilancia y oración era porque dentro del cristiano, dentro del hombre, hay dos naturalezas contrarias. ¿Cuáles? El espíritu y la carne. Gálatas 5, 16 y 17 dice la palabra: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. Hay una lucha para que no hagáis lo que quisierais. Por un lado está la carne, la vieja naturaleza caída, siempre inclinada al mal, a hacer lo malo. Y por otro lado está el del espíritu. Es decir, la nueva naturaleza que Dios nos ha dado y que tiene el deseo de agradarle. Eso es lo que se refiere a andar en el espíritu. Es una batalla todos los días. Y si queremos ganar esta batalla, hermanos, también tenemos que ir a nuestro propio Getsemaní, a doblarnos, a rendirnos ahí, a ser obedientes, porque Cristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, a depender ahí de nuestro Dios. Versículo 39, Marcos 14, 39.
Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. ¿Cuáles palabras? Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Jesús repitió la oración que él mencionó previamente en el versículo 35 y 36. Versículo 40, al volver, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. 3 veces Jesús oró. 3 veces Jesús fue a ver a sus discípulos y las 3 veces los encontró dormidos. Cuidado, hermanos, que no nos encuentre dormidos. No se prepararon en oración para enfrentar lo que estaba por suceder. Su fe aún no estaba firme. Versículo 41 dice, vino la tercera vez y les dijo, dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. El momento había llegado, no había marcha atrás. Jesús escuchó el ruido de los hombres que venían por él, guiados por el traidor Judas, por lo que despertó a sus discípulos para advertirles del peligro que se aproximaba. Versículo 42. Levantaos, vamos, he aquí, se acerca el que me entrega. Hermanos, en el huerto del Edén, un hombre perfecto perdió la batalla contra Satanás. ¿Y el resultado cuál fue? Muerte para todos los hombres. Fue pecado. Y el pecado vino a arruinarlo todo. ¿Están de acuerdo conmigo? Esa es la causa principal de todo lo que estamos viendo en este mundo que se está pudriendo. Ahí se perdió la batalla. Pero en el huerto de Getsemaní, nuestro Señor Jesús ganó la más grande de todas las batallas. ¿Y el resultado cuál fue? Vida y vida en abundancia. Fue salvación, que después se consumiría completamente con su muerte en la cruz del Calvario. Y ahí, en ese huerto de Getsemaní, la vida de nuestro Señor fue una dulce melodía y aroma fragante delante de Dios. Amén. Le damos la gloria y la honra a nuestro Señor. ¿Sí? ¿Quieren dar otro aplauso a nuestro Dios? Con ánimo, con gozo, con alegría. Ahí, postrado en el huerto. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Cuando estemos nosotros en esa situación, en nuestro huerto de Getsemaní, yo quiero esto, Señor, yo quiero esto, yo deseo esto, pero hágase tu voluntad, no la mía. Hágase tu voluntad, Señor, no la mía. Y que así como la vida de nuestro Señor Jesús fue una dulce melodía a nuestro amado Dios y olor fragante, un perfume delicioso que Él olió, que así sea nuestra vida. Una vida caminando en santidad, andando en el Espíritu, ser controlado por el Espíritu Santo. Vamos a orar. Póngase sobre sus pies ya para terminar. ¿Está contento de regresar los miércoles? Me da gusto verlos a todos, de verdad. No desaprovechemos. Entiendo que a veces podrán pasar situaciones extraordinarias. Podrán pasar. Pero escuchar la palabra y escuchar esto, hermanos, lo único que debe provocar en nosotros es adoración a Dios, alabanza al Señor, con todo nuestro corazón por lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y vamos a continuar el siguiente domingo hablando acerca de la pasión de nuestro Señor. Tantas cosas muy hermosas que están aquí en la palabra.
Él se puso en nuestro lugar. Él nos ama. Él nos ama con un amor que no podemos entenderlo. Vamos a darle gracias. Ahí donde está usted, tome la mano de su hermano al lado y vamos a orar. Y vamos a darle gracias a Dios porque Él fue obediente a su Padre. Y allí el Señor resistió en su humanidad, que fue prensada, Getsemaní, molino de aceite, prensa de olivas. Ahí fue prensado, pero resistió, y todo eso fue olor fragante delante de nuestro Señor. Una ofrenda con olor fragante.